Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, bueno, creo que nos toca de cerca a casi todos. Sí, esa sensación general, ¿no? Esa misma. La de que los niños de hoy parecen estar, no sé, más irritables, con una dependencia casi magnética de las pantallas. Totalmente. Para analizarlo, tenemos sobre la mesa un material fascinante. Son extractos de un manuscrito Alfabetización mediática e informacional para el desarrollo infantil y también datos de un informe de Activate Consulting. Y la idea es ir más allá del debate de siempre, del pantallas sí, pantallas no. Exacto. Lo que vamos a hacer es meternos en la cocina del cerebro infantil para entender qué está pasando de verdad. Cómo este nuevo ecosistema digital, la llamada economía de la atención, choca con una biología que tiene miles de años. Y ver qué podemos hacer, sobre todo. Claro, qué podemos hacer con lo que la ciencia ya nos dice. Perfecto. Pues, para empezar, hay un dato en el informe de Activate Consulting que, te soy sincero, me ha volado la cabeza. A ver. Hablan del día de 32 horas. Al principio pensé que era una errata. ¿A qué se refieren? No es una errata. Es bastante más inquietante, la verdad. ¿Ah, sí? Lo que midieron es que, por la multitarea constante, ya sabes, escuchar un podcast mientras respondes emails, ver una serie mientras miras el móvil. El día a día de cualquiera, vamos. Pues eso, que el adulto promedio consume el equivalente a 32 horas de contenido en un día de solo 24. No tenemos más tiempo. Claro. Cerebro. Y la pregunta es inmediata. Si así está la cabeza del adulto, ¿qué entorno le crea eso a un niño? Esa es exactamente la cuestión central del manuscrito. Ese día de 32 horas del adulto es el caldo de cultivo donde crece el cerebro del niño. El texto lo llama economía de la atención. Es una metáfora muy potente. Mucho. Porque es un mercado salvaje, donde las apps, los juegos, las notificaciones, todo compite por un recurso que es limitadísimo, nuestra atención. Y esa competencia ya no empieza con el primer móvil en la adolescencia. No. Empieza en la cuna, a través de la atención fragmentada de los padres. Y esto tiene consecuencias que se ven a diario. El libro habla de síntomas que se han vuelto casi la nueva normalidad. La irritabilidad, esa mecha cortísima. Sí, y la dependencia de los dispositivos como regulador emocional. El chupete digital. El chupete digital universal, sí, para calmar una rabieta, para poder comer en un restaurante. Pero el manuscrito va más allá y lo conecta con un deterioro del sueño, con la dificultad para mantener la atención en algo como un puzzle y con una erosión de la interacción humana, claro. Y es importante lo que dices, porque el texto insiste mucho en no buscar culpables. No es un ataque a los padres ni una cruzada contra la tecnología. Exacto, es que no va de eso. Va de entender el ecosistema. Las generaciones alfa, los nacidos hasta 2025, y los que vienen detrás, los beta, son los primeros en la historia cuyo cerebro se desarrolla inmerso por completo en este entorno. No conocen otra cosa. No tienen un antes con el que comparar. Por eso es tan vital entender su neuroquímica. Y aquí es donde la cosa se pone, para mí, muy interesante. Porque el libro dice que para entender el problema, hay que entender la química del bienestar. Habla de un cuarteto del bienestar. Eso es. Son 4 mensajeros químicos, 4 neurotransmisores. El primero, y el más famoso, es la dopamina. La de la recompensa. El manuscrito la llama el motor de la curiosidad. Es la que nos empuja a buscar, a aprender. Cuando un niño consigue encajar la última pieza de un puzzle, ¡zas! Chute de dopamina. Un chorro de dopamina que recompensa el esfuerzo. Es una recompensa ganada. Pero la dopamina de un videojuego o de videos cortos no es igual, ¿verdad? Ahí la recompensa es constante. Ahí está la diferencia fundamental. Es la diferencia entre una comida casera y un atracón de azúcar. Los estímulos digitales, con sus puntos, sus me gustas, sus notificaciones, todo el rato, provocan picos de dopamina altísimos, rápidos, intermitentes. El problema es que el cerebro se adapta, se acostumbra a esos fuegos artificiales y eleva lo que se llama el umbral de recompensa. ¿Y eso, en el día a día, qué significa? Pues que las actividades del mundo real, que son más lentas, leer un libro, observar hormigas, construir con bloques, de repente dejan de ser estimulantes. Se quedan cortas. Exacto. El cerebro, acostumbrado al nivel 10, ya no se motiva con un nivel 3. Y por eso el mundo real les parece literalmente aburrido. No es un capricho, es pura neuroquímica. Entendido. El segundo de este cuarteto es la oxitocina.
el pegamento social. Si la dopamina es el motor individual, la oxitocina nos une al grupo. Se libera con el contacto físico, con un abrazo, con la mirada sostenida, con una voz suave. El antídoto para el estrés, el más potente que existe, y la base de la empatía. Y aquí la conclusión es rotunda. Ninguna pantalla puede generar oxitocina. Una videollamada conecta, sí, pero no puede replicar la biología del abrazo. Luego tenemos la serotonina, el regulador del ritmo. Me gusta mucho el nombre. Es que es muy acertado. La serotonina nos ancla, florece con las rutinas, con los ciclos de luz y oscuridad, con un buen sueño, da sensación de calma. De que todo está en orden. Justo. Y cuando el uso de pantallas rompe esas rutinas, sobre todo por la noche, los niveles de serotonina se desestabilizan. Y un cerebro con la serotonina baja es un cerebro irritable, impulsivo. Con poca tolerancia a la frustración. Vamos, el retrato robot que describíamos al principio. Totalmente. Y nos quedan las endorfinas, el bienestar del movimiento. Que no hace falta correr una maratón, ¿eh? No. Se liberan con el juego físico, con la risa a carcajadas, con una guerra de cosquillas. Son la recompensa del cuerpo al esfuerzo y a la alegría. Y el problema es de cajón. El tiempo de pantalla es sedentario. Cada minuto en el sofá con la tableta es un minuto robado al movimiento y a la risa. O sea que el panorama es un ecosistema que dispara la dopamina y deja en mínimos la oxitocina, la serotonina y las endorfinas. La orquesta está desafinada. Exacto. El cerebro infantil espera una dieta relacional y sensorial para la que lleva milenios programado. Y le estamos dando, en gran parte, comida procesada digital. Vale, el diagnóstico es claro. Pero si profundizamos, ¿cuál es el daño concreto? El manuscrito habla del efecto de desplazamiento, que me parece un concepto clave para no demonizar la tecnología sin más. Es que esa es la clave. El problema no es tanto lo que los niños hacen con la pantalla, Sino lo que dejan de hacer. Exacto. Lo que dejan de hacer por estar en ella. Cada hora de pantalla es una hora que se le resta a algo que es neurobiológicamente esencial, al juego libre, a la interacción verbal con el adulto. El libro cita estudios que son muy contundentes. ¿Qué dicen? Que una exposición temprana a pantallas, sin un adulto mediando, se asocia de forma consistente con retrasos en el lenguaje y mayores problemas de atención años después. Mencionas estudios, y hay uno que el libro destaca, el de Hutton de 2020. Ese miraba directamente al cerebro, con resonancias. Sí, el estudio de Hutton es muy revelador. Encontró una correlación directa entre más horas de pantalla en niños de 3 a 5 años y una menor integridad de la sustancia blanca. ¿De la sustancia blanca? A ver, explícanos eso. Imagina que las neuronas, la materia gris, son las ciudades de tu cerebro. Vale. Pues la sustancia blanca son las autopistas que las conectan, el cableado. Menor integridad significa que esas autopistas están peor pavimentadas, la comunicación es más lenta, menos eficiente. Ah, claro. ¿Y eso podría explicar por qué luego les cuesta procesar el lenguaje rápido o mantener la atención? Podría ser una de las claves, sí. Y hay otro tema que quita el sueño a muchas familias, literalmente, el sueño. El libro es muy específico con la luz azul de las pantallas. Sí, y aquí la ciencia es meridiana. La luz de espectro azul es la señal que el cerebro interpreta como «es de día, mantente despierto». ¿Y por la noche? Pues inhibe la producción de melatonina, la hormona del sueño. Y el manuscrito explica además que el efecto en los niños es mucho más potente. Porque en ellos es peor. Porque el cristalino de sus ojos es mucho más transparente que el de un adulto. Deja pasar más luz azul. La supresión de melatonina puede ser el doble de intensa. Y hay que recordar que el sueño no es solo descansar. No, es el taller de mantenimiento del cerebro. Justo, es cuando se consolida lo aprendido. Un mal sueño no es solo un niño cansado, es un cerebro que no aprende bien. Todo esto nos lleva a un punto que el manuscrito llama la variable crítica, el adulto, y lo conecta con un término muy de nuestra era, el Digital Parenting Burnout. Es el agotamiento de siempre, pero con un acelerante digital. Es el estrés de criar, más la presión de proyectar una imagen perfecta en redes, más la carga mental de gestionar contraseñas, filtros, tiempos de pantalla. Y la sensación de no poder desconectar nunca. Es un estado de alerta crónica. ¿Y un adulto quemado? Tiene menos paciencia, claro. Y recurre a lo fácil. La pantalla se convierte en una prótesis emocional, una herramienta rápida para conseguir un respiro. El problema es que si se usa así siempre, el niño no aprende a autorregularse, no aprende a tolerar el malestar.
Y además el estrés es contagioso. El cortisol del adulto se transmite al niño. Es la pescadilla que se muerde la cola. Vale. El diagnóstico es bastante abrumador, pero lo que más me interesa es si nos dan una hoja de ruta. El libro habla de intervenciones neuroconstructivas. Efectivamente. Y la idea de fondo es muy esperanzadora. La interacción humana es el algoritmo más potente que existe, y ninguna tecnología puede sustituirlo. Destaca 3 intervenciones. La primera es la lectura dialógica. Que no es solo leer un cuento en piloto automático. Para nada, es convertir la lectura en una conversación, hacer pausas y preguntar ¿y tú qué crees que pasará? ¿Por qué crees que está enfadado? Con esto entrenas la teoría de la mente, la base de la empatía. Ponerse en el lugar del otro. Es una de las herramientas más potentes que existen. La segunda es el juego simbólico, el jugar a ser de toda la vida. Exacto, jugar a médicos, a que una caja es un cohete. El libro lo llama gimnasia para las funciones ejecutivas, porque en ese juego el niño usa su flexibilidad cognitiva, la escoba es un caballo, y su control de impulsos, espero mi turno para hablar, es un entrenamiento brutal. Y la tercera, música y ritmo. Sí, el ritmo es pura estructura, y eso al cerebro infantil le da una seguridad inmensa. Cantar, bailar, dar palmas, activa los circuitos de bienestar de forma equilibrada. Dopamina, endorfinas, oxitocina si se hacen compañía, es fantástico para regular el sistema nervioso. Concretas, como el protocolo de uso intencional de pantallas, que básicamente condensa todo esto en reglas prácticas. Primero, el couso. Ver los contenidos con el niño, hablar sobre ellos, compartir la experiencia. Elegir contenidos de calidad de ritmo más lento. Y tercero, la regla de oro. Nunca usar la pantalla como calmante emocional sistemático. Ni como premio, ni como castigo. Es una opción de ocio, nada más. Si tuviéramos que destilar una idea final, diría que el foco no es demonizar la tecnología. Es construir de forma consciente un ecosistema rico en interacciones humanas. Has dado en el clavo. Proteger a la infancia en la era digital es, en realidad, proteger el bienestar del adulto. Un adulto tranquilo y presente es el mejor filtro parental. El objetivo entonces es que dominen la tecnología, no que sean dominados por ella. Exacto. Y esa alfabetización empieza mucho antes de aprender a deslizar el dedo. Empieza entendiendo la biología de nuestro cerebro y el poder insustituible del vínculo humano. Totalmente de acuerdo. Y para terminar, hay una reflexión en el manuscrito que me ha dejado dándole vueltas. Habla del dispositivo heredado. Ah, sí, el clásico móvil o tableta antiguos que el adulto deja de usar y se le pasa al niño. Exacto. Y la reflexión que plantea es la siguiente. La obsolescencia programada está diseñada para que un adulto sienta que su dispositivo es lento, insuficiente y lo deseche. Si le damos esa herramienta a un niño, una que desde su nacimiento fue diseñada para ser reemplazable, ¿qué mensaje implícito le estamos enviando sobre el valor de las cosas? Claro. ¿Qué aprende sobre la paciencia, sobre lo duradero, en un mundo que le grita que solo importa lo nuevo, lo inmediato y lo descartable? Ahí lo dejo.